Hubo un tiempo en que los hombres hicieron leyenda, y un lugar cuyo nombre evoca el mito por excelencia: Troya. En torno al año 800 a.C., Homero inmortalizó a Ulises, Héctor y Aquiles, narrando acontecimientos ocurridos varios siglos antes. En nuestra época, los arqueólogos han redescubierto la Grecia del gran poeta Homero y han seguido las huellas de los héroes de sus poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Con Homero como guía, las excavaciones han desenterrado maravillas nunca imaginadas, pertenecientes a una poderosa civilización que se desarrolló durante el segundo milenio antes de Cristo. El legado de las civilizaciones antiguas. Los micénicos, el pueblo de la poesía de Homero. Hace más de 3000 años, a lo largo de la costa sureste de la Grecia continental, existió una floreciente civilización cuyos héroes inspiraron a poetas y dramaturgos. Homero cantó las hazañas del pueblo aqueo. Los primeros griegos y dramaturgos posteriores como Sófocles y Eurípides recuperaron a los héroes de Homero para escribir historias de gloria, poder y tragedia. El pueblo aqueo alcanzó su máximo esplendor hace unos 3500 años. Para ayudarnos a reconstruir su antiguo mundo y poderlos comprender mejor, contamos con dos disciplinas diferentes y sin embargo íntimamente relacionadas: la arqueología y la literatura. Las narraciones poéticas de Homero, escritas durante el siglo IX a.C., definen a los aqueos como tribus griegas. Miles de años después, esos pueblos inspiraron algunas de las más bellas obras literarias. La arqueología moderna asocia a los aqueos con los micénicos, nombre derivado de la ciudad más rica e influyente de su tiempo en el Egeo, Micenas. Micenas y las ciudades de Argos y Tirinto fueron importantes centros de esta civilización. Micenas, Argos y Tirinto, situadas en la parte meridional de Grecia, en la península del Peloponeso, eran inicialmente pequeños poblados situados en la cima de sendas colinas, pero prosperaron hasta convertirse en ricas ciudades fortificadas. Los aristócratas que las gobernaban se organizaron y su expansión hizo que del siglo XIV al XII a.C. ostentaran el máximo poder en el Mediterráneo. Desde su elevada situación, Micenas, Argos y Tirinto pronto se desarrollaron como centros urbanos. Micenas era la ciudad más poderosa de la región, aunque parece que Argos y Tirinto eran independientes y tenían sus propios gobernantes, palacios y su propia ciudadela fortificada. El control político se ejercía desde palacio, dominando extensas áreas de tierra, la industria y el comercio. Al declinar la civilización minoica, los micénicos invadieron Creta apoderándose de su capital, Knossos. Los micénicos absorbieron la cultura minoica y gobernaron en Creta durante más de 2 siglos. Las dinastías militares micénicas reemplazaron a los minoicos, ocupando su lugar en el comercio marítimo y en los negocios anejos. De esta forma, la influencia de Micenas se extendió hasta Egipto, las costas de Turquía, el sur de Italia y Sicilia. Los comerciantes micénicos exportaban tejidos, vino, perfumes, objetos de metal manufacturados y minerales en bruto. Fomentaron el establecimiento de puestos comerciales y colonias.
También exportaban objetos de arte, armas y cerámica, que eran imitados en todo el mundo. Argos es una de las pocas ciudades de la época micénica junto a cuyas ruinas se yergue hoy una ciudad moderna. Antaño fue mucho más extensa, pero las únicas ruinas que han sobrevivido de la época micénica son las de la Acrópolis. Argos existe sin interrupción desde la Edad de Bronce. Sus ruinas son principalmente de época clásica, griegas y romanas, los períodos de mayor prosperidad para la ciudad después de su esplendor en la época micénica. En la Grecia clásica, Argos fue centro del culto a Hera, la reina de los cielos, esposa de Zeus. Hera era la diosa de las mujeres y del matrimonio, y un ejemplo perfecto de fidelidad en el Olimpo. Los muros del templo de Hera, foco de un impresionante santuario, todavía están en pie. Se accedía al templo por una imponente escalinata que medía más de 70 metros de ancho. Con motivo de las ceremonias religiosas, los fieles se agrupaban en la escalinata mientras cientos de animales en ocasiones eran sacrificados en el altar. Esta maqueta del templo de Hera, hecha de terracota, data de los primeros años de existencia del santuario, en el siglo VII a.C. El culto a Hera se mantuvo durante siglos, pasando a Roma en la figura de Juno. En la ciudad micénica de Tirinto encontramos las ruinas de una genuina civilización de la Edad de Bronce. Las murallas intactas de Tirinto son un impresionante ejemplo de las fortificaciones micénicas de mediados del siglo XIII a.C. A los griegos clásicos de la última época les sobrecogían estas gruesas murallas. Suponían que habían sido levantadas por los cíclopes, los gigantes de un solo ojo de la mitología griega. A causa de esta leyenda, se conoce a este tipo de muros de piedra como obra ciclópea. La diferencia entre las sociedades minoica y micénica principalmente estriba en que la minoica fue una talasocracia que recorría los mares Egeo y Mediterráneo, mientras que los micénicos sentían la necesidad de fortificarse como defensa ante otros pueblos que pudieran arribar a sus costas. En el fondo era una idea xenófoba. Tenían miedo a los pueblos venidos de fuera. Ese miedo impulsó a las gentes de Tirinto a construir una muralla de 8 metros de grosor y hasta 10 metros de altura. Son las murallas características de los baluartes micénicos. Tirinto es el ejemplo mejor conservado del tipo de fortificación micénica, que permitía a la ciudad seguir activa durante un largo asedio. Estas fortificaciones requerían no solo un gran esfuerzo físico, sino también importantes avances arquitectónicos. Estos pasajes protegían a las tropas en sus movimientos de acecho a cualquier enemigo que sitiase la ciudad. Eran corredores empotrados en la muralla, y la vida civil y militar podía continuar en el interior sin interrupción durante un asedio. No se han encontrado restos de templos micénicos. La gloria de una ciudad no eran sus templos o santuarios como en el último período clásico, sino sobre todo el palacio real, como en el caso de la civilización minoica. Prácticamente no quedan restos arquitectónicos, exceptuando las enormes murallas en derredor del palacio de Tirinto, aunque hay algunos frescos reveladores del esplendor micénico. Esta escena de caza retrata a los perros persiguiendo a un jabalí herido por una lanza de los cazadores. Otro fresco muestra a dos mujeres llevando un carro en una procesión. Las mujeres micénicas con sus grandes ojos, cabellos con tirabuzones, falda acampanada y corpiños muy escotados demuestran la influencia de los minoicos de Creta. Los micénicos no solo absorbieron el imperio comercial minoico, sino que también adoptaron su arte, su forma de vestir y de peinarse.
Este fresco micénico de una mujer recuerda una de las más encantadoras imágenes de la civilización minoica. Este anillo de oro, encontrado en Tirinto, lleva grabada una deliciosa escena de una mujer diciendo adiós a un barco que sale del puerto. Seguramente esta era una escena frecuente en la vida micénica, una cultura belicosa cuyos pensamientos siempre giraban alrededor de la guerra, las conquistas y la dominación. El corazón de la civilización micénica era lógicamente la ciudad de Micenas. Su acrópolis, fortificada, se encontraba sobre un elevado risco que dominaba toda la región. Según la leyenda, la ciudad de Micenas fue fundada por Perseo, un héroe rey mitológico. Y siguiendo con el mito, fue Perseo quien se sirvió de los cíclopes para construir el tipo de estructuras megalíticas que se han encontrado en zonas como Micenas y distintas regiones de la península de Peloponeso. Desde su ciudadela, los señores de Micenas alcanzaron fama y prosperidad sin igual en Grecia. Establecieron vínculos con pueblos del interior de Europa, comerciando con oro, bronce y ámbar, que exportaban a través del Egeo y muchos otros pueblos del Mediterráneo. Cuando el legendario Agamenón, rey de Micenas, puso rumbo a Troya con sus hombres, dejaba tras de sí un reino rico que prosperaba con el comercio de tejidos, productos artesanos, cerámica, abalorios, marfil y aceite de oliva. En tiempos de guerra se elegía un soberano micénico como jefe y todas las ciudades-estado lo reconocían como tal. En el poema épico de Homero, la Ilíada, Agamenón fue reconocido como jefe supremo, conduciendo él a los aqueos en su legendaria expedición contra Troya. Nadie sabe a qué se debió el rápido declive micénico con el consiguiente abandono de la ciudad a finales del segundo milenio antes de Cristo. Pero el sello, la característica principal de los micénicos, ha perdurado durante milenios. En Micenas hay dos murallas que serpean por las laderas del montículo. La primera data del siglo XIII, la otra del XII a.C. La primera muralla fue construida con grandes piedras sin labrar, cubriéndose los huecos con piedras más pequeñas y escombros. La segunda muralla se levantó con hileras zigzagueantes de bloques rectangulares. Aparte del tamaño y la solidez de las murallas de su ciudad, los micénicos, con el fin de poder sobrevivir a un largo asedio, se preocuparon de que no les faltara un elemento vital, el agua. La zona que rodea a Micenas es rica en aguas subterráneas. Los micénicos excavaron en el lecho de roca un profundo túnel hasta la llamada Fuente Perseia, que abastecía de agua a toda la ciudad. La famosa Puerta de los Leones es la que permite el acceso a la ciudadela de Micenas. Solo la parte superior pesaba más de 20 toneladas. Y aquí encontramos la escultura monumental más antigua de Europa, dos leones tallados con sus patas delanteras apoyadas en una columna. Acerca del significado de los relieves de la Puerta de los Leones hay muchas teorías. Se trata de dos leones que miran a una columna. Unos consideran que los leones protegían al pueblo, quizá disuadiendo a los extranjeros de intentar un asalto. Otros piensan que quizá Agamenón quiso perpetuar así su poder en Micenas y aún más allá de la ciudad. Tras su triunfo en Troya, Agamenón pasó por la Puerta de los Leones de regreso a Micenas. Pero también fue aquí donde encontró la muerte a manos de su mujer Clitemnestra y su nuevo amante Egisto. Las casas, los talleres y los grandes edificios de Micenas tenían planta trapezoidal, con el lado que daba a la Acrópolis más corto que el lado externo, lo que confiere a la ciudad la forma de un abanico.
Fue en estos edificios donde sus artesanos crearon magníficos objetos, descubiertos ya en nuestra época en su lugar de origen. Las fabulosas máscaras funerarias datan del primer período micénico, alrededor del 1550 a.C. Las máscaras de oro puro cubrían los rostros de los nobles fallecidos, pero se han encontrado muchos más objetos, tales como puñales decorados, grandes vasijas rituales, copas de oro y gran cantidad de joyas depositadas en las tumbas de los reyes y nobles. El palacio de Micenas es totalmente diferente de los refinados y ornamentados palacios minoicos. El centro del palacio micénico era la sala real de audiencias, llamada Megarón. En el diseño del Megarón se basarían después los griegos clásicos para construir sus templos. La planta arquitectónica del Megarón tenía su centro en una gran sala rectangular dividida en 3 elementos, también de forma rectangular. A él se penetraba a través de un pórtico con 2 columnas al que seguía una antecámara que conducía al Salón del Trono. El Salón del Trono era la sede del poder. Tenía unos 17 metros de largo por 11 de ancho. Entre 4 anchas columnas de madera se hallaba el hogar, sobre una superficie elevada de unos 4 metros de diámetro. También estaba decorado. Las columnas soportaban las vigas del tejado y el techo a 5 metros de altura, que se abría sobre un segundo nivel. El humo del hogar salía al exterior por un agujero en el tejado. Lo más significativo es la idea del Megarón, la concepción de esta sala. El domos, que es la estancia interior, y las otras partes del Megarón son, básicamente, los elementos que se han encontrado en la disposición arquitectónica de los templos posteriores. Como en todos los palacios micénicos, el Megarón era el símbolo del poder del monarca, el trono del rey. Las paredes debieron de estar profusamente decoradas, con pinturas y tallas ornamentales, que señalarían la dignidad de la morada real. A través de los años, los arqueólogos han ensamblado las piezas que describen la vida de los micénicos, partiendo de los frescos del palacio, las tumbas y la cerámica, donde se solían representar escenas cotidianas. Tenemos representaciones de mujeres de aquella sociedad que aparecen en frescos, en jarrones, y lo que se nos ofrece es el aspecto manifestado por el artista y el aspecto real, es decir, la evidencia arqueológica que nos dice que esas mujeres fueron efectivamente representadas en su momento de una forma realista, lo más realista posible. La clase dirigente de Micenas tenía gran afición a los eventos deportivos. En las escenas de caza, los nobles cazaban jabalíes y ciervos utilizando lanzas y escudos. Los colmillos del jabalí se cortaban longitudinalmente y se adosaban al gorro de tela que cubría la cabeza de los guerreros. Muchas escenas aluden a momentos en que la poderosa y agresiva ciudad-estado estaba implicada en expediciones militares o en guerra abierta. Esta imagen pintada en un jarrón encontrado en Micenas refleja al tan temido soldado micénico. Es este el más genuino retrato de un guerrero micénico que ha llegado hasta nosotros. Lleva un casco de piel y está armado para el combate con una lanza y un escudo de piel de toro. Justo ante las murallas de la ciudadela se extiende un valle salpicado de tumbas micénicas. Las monumentales Toloi se construyeron durante el siglo XIII a.C., en el último período del dominio micénico. Estas estructuras funerarias micénicas son realmente impresionantes. La Tolos mejor conservada fue construida alrededor del 1250 a.C. El viajero y geógrafo Pausanias, quien descubrió esta magnífica tumba, la bautizó con el nombre de Tesoro de Atreo, por Atreo, el legendario padre de Agamenón.
Desde la entrada, 2 hileras de sillares rectangulares de 40 metros de largo cada una crecían en altura formando un corredor o dromos que llega hasta la monumental fachada, con una puerta trapezoidal de más de 5 metros de alto por 6 de ancho. El pasillo interior estaba cubierto por un dintel formado por 2 bloques de piedra de más de 100 toneladas, una obra arquitectónica asombrosa para aquellos tiempos. La gran sala circular mide casi 15 metros de diámetro y más de 13 de altura. Está construida a base de hileras concéntricas de sillares superpuestos en forma de falsa bóveda. A un lado de la cámara principal hay una pequeña cámara funeraria. El interior del tesoro de Atreo fue robado hace mucho tiempo, pero otras tumbas micénicas se han encontrado intactas. Heinrich Schliemann, un rico comerciante alemán del siglo XIX, invirtió toda su fortuna en un sueño: revivir la Grecia de Homero. Fijándose en los poemas de Homero y en crónicas de viajes, este aficionado a la investigación arqueológica decidió hallar los vestigios de las legendarias Ítaca y Troya. Tras haber hallado lo que él consideró las ruinas de Troya, este aventurado excavador dirigió su atención a Micenas. Desde su infancia había soñado con volver a la vida a Homero, descubriendo el mundo de la Ilíada, oculto desde hacía tantos siglos. En 1876, Schliemann llegó a Grecia y viajó hasta Micenas. Atendiendo a la descripción homérica de Micenas como una ciudad rica en oro y a las crónicas de Pausanias, Schliemann empezó a cavar detrás de la Puerta de los Leones, dentro del recinto urbano conocido más tarde como Tumba Circular A. Las excavaciones de Schliemann en Micenas, en la tumba circular A, son el descubrimiento arqueológico más importante en la Grecia continental, porque por primera vez sacó a la luz un pasado que hasta entonces solo había existido en la leyenda. Schliemann consiguió pruebas materiales de la Edad de Bronce, de la que solo habíamos tenido noticias a través de los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. En las excavaciones de Schliemann se abrieron pozos y zanjas y se consiguió desenterrar un cementerio regio. Las sepulturas eran poco más que pozos bordeados de piedras, algo muy extraño en contraste con lo que se encontró junto a los cadáveres. Los cuerpos descubiertos por Schliemann estaban cubiertos de oro y acompañados de un ajuar sorprendente. Copas, brazaletes, diademas, cuencos, fuentes, todo de oro puro. Espadas de bronce decoradas y otras armas. Pero el objeto más famoso de todos es la máscara funeraria real. En esta máscara está impreso el rostro de un hombre barbado de rasgos clásicos. Schliemann creyó que pertenecía a Agamenón. Hoy en día los arqueólogos piensan que estas obras maestras datan de la primera o segunda mitad del siglo XVI a.C., mucho antes de la guerra de Agamenón contra los troyanos. Antes de Schliemann apenas se sabía nada de la ciudadela. Solo las narraciones homéricas y los dramas de Esquilo, que se tenían por invenciones literarias, habían revelado algo sobre esta importante civilización. Las excavaciones de Schliemann nos introdujeron en una época desaparecida que había alcanzado su cima en el segundo milenio antes de Cristo. Debido a disturbios internos y al colapso económico, unidos quizá a una invasión foránea, todas las ciudades y palacios micénicos fueron saqueados o abandonados hacia finales del siglo XII a.C. La caída de los micénicos puso fin a una de las más brillantes civilizaciones de la Edad de Bronce, y de hecho, marcó el final de esa era en sí. De las cenizas de los micénicos nacerían los helenos, y más tarde los griegos clásicos. Las leyendas y mitos del pueblo micénico perduran y constituyen un referente ineludible en la cultura occidental.